la adoración. Amén. Entonces, hermanos, manda un saludo Pablo a algunos hermanos que estaban reunidos en la casa. Y hoy te quiero hablar de eso, de la importancia de reunirnos en casa como lo hemos estado haciendo. Hay algunas iglesias que lo hacen así, le llaman célula, le llaman grupos de amistad, reuniones en casa, y nosotros le llamamos células, y a que algunos tienen nombre, pero así nos hemos organizado de poder llevar la palabra en cada una de nuestras casas. En uno de los campamentos o actividades que hicimos para niños, hacíamos iglesias y diferentes tipos de iglesia, y un taller donde los niños visitaban era la iglesia escondida, y hacíamos que los niños pasaran y llegaran a la iglesia escondida de una manera muy muy peculiar. Como era una iglesia escondida, como en algunos países no permiten el libre culto y la libre fe y la libre adoración a Jesucristo, realizan sus servicios a escondidas, y los niños lo hacíamos pasar por cuevas, por lugares escondidos, como dice la palabra, y alababan a Dios de una manera tranquila, sin micrófono, sin tanto argüende. No sé cómo pudieran ellos, o no sé cómo hacen para alabar a Dios sin poder levantar las manos y sin gritar, como dice la alabanza: Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno conmigo, con mi familia, y poder alabar a Dios porque Él ha sido bueno. ¿Ha sido bueno Dios contigo? ¿Podrás alabar a Dios por ello? Ahora piensa en aquellas personas o hermanos en países donde la tradición o el gobierno islámico o musulmán no permite alabar a un Dios de poder, a un Jesucristo resucitado. Entonces quieren adorar a Dios y lo hacen de manera como tranquila, reprimida. Y nosotros sí tenemos esa oportunidad de hacerlo aquí y de hacerlo en nuestras casas. Y esto se hace de la iglesia primitiva, como lo acabamos de leer ahorita. Lo escuchamos, lo hemos leído, y nosotros seguimos ese ejemplo de también de adorar a Dios en las casas. Por eso es importante que esta iglesia número 40, Iglesia Apostólica Verdad y Fe, todos nos reunamos en casa. Padre Cristo, dile al que está a un lado: ¿te reúnes en casa? ¿Te reúnes en casa? Amén. Bueno, se va a saber. Entonces, la función principal número 1 de reunirnos en nuestras casas es la evangelización. Amén. La principal función y objetivo y nuestra misión de reunirnos en las casas. Un tiempo nos reunimos en mi casa, hoy se reúne en la casa de nuestra hermana Susi, se reúne en la casa de nuestra hermana Mine, Israel, en la casa de nuestro hermano Esteban, y así en diferentes casas, en la casa de nuestro hermano Francisco, y así hemos estado reuniendo. Un tiempo nos reunimos en la casa de nuestro hermano Josué. Pero la importancia de hacer estas reuniones es el evangelismo, como dice Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Pablo estaba encerrado en esta casa, pero él seguía predicando la palabra de Dios. Hablaba de Jesucristo y de lo grandioso que es servirle. ¿Alguien cree que es grandioso servir a Jesucristo? Amén. ¿De verdad crees que es grandioso servir a Jesús?
Y eso Pablo lo predicaba, lo enseñaba y lo vivía. No solamente en el templo como hoy estamos adorando a Dios y sirviendo, sino también lo hacía y lo vivía en casa, lo vivía en las calles, en el trabajo, y donde andaba se veía un Pablo lleno del poder de Dios y con una convicción de adorar a un Jesucristo vivo, resucitado. Padre, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y él tenía esta misión y esa pasión por anunciar las maravillas de Dios. Amén. Esa principal función hay al reunirnos en casa. Sé que hay otras cosas que podemos hacer que son muy buenas, pero la función principal, y si no se llega a hacer, se está pues no aprovechando, por no decirlo tan feo, porque luego nos sentimos muy rápido. No se cumple la función que es evangelizar en las casas en donde nos reunimos, porque hay un mandamiento muy importante para la iglesia llamada la Gran Comisión. ¿Alguien le sabe esto? ¿Entiende qué es la Gran Comisión? ¿Sí? ¿Sabes cuál es nuestro primer mandamiento y nuestra función cuando Dios nos llama a ser sus hijos? Amén. Vienen Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién, hermanos? A toda criatura y por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Puedes aplaudirle a Dios en estos momentos. Esa es nuestra función y no hay una forma de salirte de ahí, porque dice: id. A cada uno de nosotros Dios nos ha mandado a ir, a buscar, a llevar, a encontrar a alguien a quien anunciar, con el que te topes, con el que te encuentres a un lado. Tenemos que dar nuestro testimonio. Amén. ¿Qué Dios ha hecho por ti? ¿Estás agradecido con lo que Dios ha hecho por ti? Dios hace maravillas contigo. Eso tenemos que anunciar. Y la gente muchas veces nos pregunta, porque somos una Biblia abierta, un testimonio caminando vivo, y nos preguntan: tú eres diferente, hablas diferente, te comportas diferente. Y ahí es una oportunidad de anunciar que Jesucristo nos redimió, nos salvó, nos compró para una vida nueva, para un propósito nuevo en donde estemos. Por eso tenemos que anunciar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Tenemos que hacerlo en nuestras casas. Se cumple esta función, el evangelismo. Y otro propósito que se puede cumplir al reunirnos en nuestras casas es que discipulamos. Ahí mismo en Mateo 28, 19, 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que en la célula enseñamos. Si nos reunimos en Peniel, enseñamos lo que Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. Si nos reunimos en Pentecostés, hablamos de Jesucristo, que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Aleluya. Y enseñamos, discipulamos. Amén. Este versículo termina: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra función en las casas. Cuando nos reunimos los jueves, los martes, como te hayas organizado, como esté organizado la célula, esa es nuestra función. Tenemos que cumplirla, y podemos cumplir ambas: predicar y discipular. ¿Sí me siguen hasta acá? Dile al que está a un lado: ¿sí está escuchando el pastor?
Amén. Función número 2, al reunirnos en nuestras casas. Porque la iglesia que se reúne en casa es una iglesia que promueve la comunión entre hermanos. La iglesia, la reunión, la célula que se lleva a cabo en un hogar, se promueve la comunión entre los hermanos. Y para eso vamos a Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Amén. Se promueve la comunión, se promueve la hermandad. Otro de los propósitos en la iglesia primitiva era reunirse para compartir los alimentos. Según este pasaje, ya no lo podían hacer en algunos templos judíos, pero lo hacían en la casa para orar, para adorar libremente, para expresarse allí lo que el Señor había hecho con ellos. No en algunas ocasiones en nuestras casas escuchamos testimonio cómo Dios ha obrado, cómo Dios se ha manifestado. Entonces se partía el pan en las casas. Tal vez hacían la práctica de la noche de la Santa Cena, como Jesús había dicho, recordar esto y hacerlo en mi nombre. Y ahí en las casas, por ahí probablemente hacían el partimiento del pan y recordaban el sacrificio de Jesús en la cruz, que murió por nosotros para darnos oportunidad de una vida nueva. Por eso yo alabo a Dios por esa oportunidad, porque antes mis deseos, mis anhelos me guiaban, mis pasiones, los deleites de la carne, la vanagloria de la vida, los ojos, eso guiaban mi vida. Pero hoy guía mi vida la alabanza, el servicio al Dios de poder, al gran yo soy, al todopoderoso, al que resucitó y al que lavó mi vida y me rescató. Ese es mi anhelo, ese es mi propósito, y lo puedo compartir allí en las casas, allí en las células, paz de Cristo. Y dice la Biblia que comían juntos, alegres y con sencillez de corazón. Practicaban esas cosas con humildad, con un espíritu de compañerismo, de comunión entre ellos. Alababan a Dios allí cantando, adorando, aleluya. Ha habido muchos testimonios en las células. Ha habido grandes movimientos cuando nos reunimos en la casa, porque se lleva y se hace esta función, que hay esa convivencia entre los hermanos. Podemos ver el rostro, podemos ver la situación de cada aquel que se reúne, cómo está, ayudarle, hablarle, un abrazo, escucharlo, una oración, algo, acompañarlo en algo difícil, y se promueve todo esto. Dice la cita bíblica, después de que alababan a Dios, compartían el pan, cantaban alegres y había convivencia, sin que haya una hielera a un lado con hielo, porque ahorita no puede haber una convivencia si no se compran unas heladas, o si no hay una pantalla, o si no hay algo. No, nuestras convivencias es porque Jesús nos ha reunido, porque tenemos el propósito de vernos cómo estamos, de sentir la presencia de cada uno de ustedes y que juntos podamos adorar a Dios. Amén. Ese es nuestro propósito. Y dice la cita bíblica, y tenían favor con todo el pueblo. La ciudad veía cómo se reunían, cómo había esa convivencia, cómo había esa hermandad entre ellos, esa comunión. Entonces la ciudadanía, el pueblo, el gobierno veía que había algo diferente en ellos y había un favor muy especial. Por eso cuando tú reúnes en casa, el vecino se da cuenta, el primo, el amigo, todo el que vive en esa comunidad sabrá que hay un pueblo de Dios que se reúne ahí, que hay algo especial que pasa en ese hogar, que ahí desciende la gloria
presencia de Dios, que hay milagros, que hay sanidad, que está la palabra viva predicándose en ese hogar, en esa casa. Y hay un favor especial, porque somos hijos de Dios, somos hijos de un gran rey. Amén. Nosotros, el que sabe un poco y conoce la historia de mi familia, la familia Mejía, sabe que desde que yo tengo uso de razón, por ahí de la edad de los más chiquititos de aquí, nos reuníamos en casa de mis abuelos a hacer cultos. Y esa reunión pues no era tanto más evangelístico, sino era más como altares familiares. Y nos reuníamos todos en casa de mi abuelita con todos los tíos. Y ahí aprendíamos muchas cosas. Pero una de las cosas es que toda la cuadra sabía que la familia Mejía se reunía los martes. Y se llenaba la calle de carros, porque pues no éramos no eran ni 5 tíos, eran como 10, 11 tíos. Éramos un familión, todos reunidos los martes. Y los vecinos veían cómo nos reuníamos, cómo cantábamos, cómo después compartíamos el pan. Íbamos a las tiendas por los refrescos y ahí ya nos decían, ay, se reunieron los Mejías. Y hace no mucho, hace algunos 5 o 6 años, me encontré a uno de esos vecinos que no lo veía en mucho tiempo y me agarró y me abrazó y me agarró fuerte de la mano y me dijo: ahora comprendo lo que era la familia Mejía, o lo que es la familia Mejía. Un vecino de a un lado, porque ustedes, yo los veía cómo se reunían todos, no había discusiones, no había pleitos. Los veía cómo adoraban a Dios, cómo cantaban, ese ambiente que se veía. Y hoy me decía este vecino: hoy yo no tengo a mis hijos aquí, no sé dónde estén mis hijos. Yo anhelaba y veía esa situación en su familia. Me estremeció, porque ahí en medio de mi trabajo, con toda la gente yendo y viniendo, él se puso a llorar y a reconocer lo que hizo mi familia en ese tiempo, durante todo ese tiempo. Entonces hay un favor especial con la casa que se reúne, con la iglesia que se reúne, con el pueblo que alaba a Dios, con el que reconoce. Y hace unos días ese vecino murió solo de un infarto.